luego se me olvida. Así que como les decía, Dios las bendiga. Vamos a comenzar el tema, la persona del Salvador. Recuerden que esta es parte del módulo 2, que estamos viendo Cristología, y ya vamos en la lección número 3, Jesús, mi Salvador. Así que los dejo con su profesora. Gloria a Dios, buenas tardes a todas. Y bueno, pues continuamos hablando de la persona de Jesús. Ustedes saben que hemos estado hablando desde los principios espirituales, hemos estado hablando sobre Cristo, sobre su obra redentora. Y durante este tema de Cristología vamos a seguir hablando del Señor Jesucristo, del Salvador, de su persona, de la unión hipostática, de que él era 100% Dios, pero también era 100% hombre, y vamos a estar viendo lo que el Padre tuvo que hacer, lo que tuvo que conllevar esto para que el Hijo de Dios viniera a este mundo, y todo lo que tuvo, los procesos que tuvo que pasar para que alcanzáramos la salvación y la vida eterna, hermanos. Y les pido un favor, está fallándome mi internet, en caso de que me llegara a desconectar, mi hija puede continuar con la enseñanza. Estamos teniendo problemas, ya saben, está el Okay, enemigo buscando la manera de trabarnos. okay. Todo va a estar bien. En el nombre de Jesús. Sí, amén, amén. Ujú. Bienvenida, Yola. Gracias, muchas gracias. Bueno, pues iniciamos. Vamos a ver la persona del Salvador. Nosotros hemos estudiado estos últimos semanas, hemos estado hablando que Jesús es el Salvador de este mundo, y nosotros lo tenemos que tener, perdón, bien cimentado. ¿Por qué? Porque Cristo es el fundamento del Evangelio. Si yo me lleno de todo el conocimiento de la salvación y del Salvador, jamás me voy a separar del Evangelio. Jamás, no importa lo que ocurra, no importa las circunstancias, no importa el problema que pueda haber. Lo importante de todo aquí es que Jesús es nuestro Redentor y nuestro Salvador, pero lo tenemos que conocer verdaderamente. Entonces, nosotros seguimos y seguiremos durante este tema de Cristología hablando de Cristo. Y bueno, todo lo he dividido en varias lecciones, una parte, luego otra parte, luego otra parte, luego otra parte, hasta tener totalmente el contexto, ¿verdad? Dice que no hay más que un Salvador que el Hijo de Dios, ¿verdad? A nuestro Señor Jesucristo. Y Él es el único calificado bajo todos los aspectos para salvar. Esta afirmación establece el fundamento de la salvación. ¿Por qué? Porque Cristo es el Salvador. Dijimos que era la propiciación que Dios había dado por amor a nosotros. Y Él es nuestro sustituto porque Él se puso en lugar de nosotros en esa cruz. ¿Para qué? Para que Él muriera por nosotros, ¿verdad? Entonces entendemos que el fundamento de la doctrina del Evangelio de Dios es la salvación. Continuamos. Anteriormente ya habíamos hablado de que el hombre fue creado por Dios para su propio propósito, pero se convirtió en un ser caído a causa del pecado, ¿verdad? Y ya no pudo vivir como pues se había mostrado que iba a tener todo en el paraíso, tenía todo, el Padre hizo todo el planeta Tierra y lo hizo perfecto y durante 6 días toda la creación, y al final hizo al hombre, ¿verdad? Pero ya tenía preparado totalmente todo para que el hombre tuviera todas las comodidades, ¿verdad? Desgraciadamente falló, pecó, y las consecuencias de este pecado, de desobediencia y de rebelión, fueron la caída del hombre.
y sus trágicas consecuencias, ¿verdad? Porque ahora, hasta el día de hoy, vemos los efectos de esa caída en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nosotros venimos con una naturaleza adámica, ya lo heredamos. Pero bendito sea el Señor de los ejércitos, Jehová, el creador que dijo, yo ya sabía que esto iba a pasar y yo ya tenía todo preparado para que volvieran a recuperar este planeta que les pertenece. Y envió a su único hijo. Continuamos. El plan de salvación de Dios fue llevado a cabo por estos tres gloriosos pasos. Ahora vamos a ver por partes y a detalle estos tres pasos. Y pues sabemos que la salvación es solamente por fe, ¿verdad? Entonces vamos a ver estos pasos preciosos que el Señor tuvo a bien hacer por nosotros. Primeramente, la encarnación. El primer paso del plan de salvación fue la encarnación. Ahora, la palabra encarnación procede del latino incarnatio, de in, que significa dentro, y de caro, carnes, que significa carne, por lo que significa dentro de la carne. Es decir, Dios es espíritu, pero ¿se acuerdan que le permitió tener un cuerpo y tuvo que ser encarnado? Con cuenta la historia que el ángel se le apareció a María y le dijo que iba a engendrar, más bien encarnar a un hijo, ¿verdad? Y así fue como entró con todo el proceso legal de 9 meses, como ya dijimos la vez pasada, y se manifestó en carne, Dios mismo, y vino en la segunda persona de la Trinidad, que es Jesús. Así que nosotros podemos ver que la importancia de la encarnación para la salvación de la humanidad es el fundamento. El fundamento es la encarnación. Si no hubiera venido Jesús en carne, no podría haber habido salvación, ¿verdad? Ahora, porque da cuenta de la divinidad esencial de Cristo, que admite su eternidad, su perfecta santidad, sus milagros, su poder, sus demandas absolutas. Y este primer paso por medio del cual Dios se hizo hombre, se conoce como la encarnación. Desde esa encarnación, Cristo se vistió de un cuerpo físico de carne y sangre, lo cual no tenía, ¿verdad? Y era imposible que el Señor muriera si no hubiera tenido un cuerpo humano, ¿verdad? Así que esto, al momento de encarnarse, se hizo posible que ya con este cuerpo Él muriera por nosotros en esa cruz. Y en Juan 1:2 lo habla. Cuando a veces les decimos a los que son por primera vez, que acaban de convertirse, les decimos, lean primero el libro de Juan y los salmos, porque para entender quién es Jesús, pues tenemos que ir desde el principio, ¿no? Y en primera de Juan, en Juan 1:2 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, ¿qué es para nosotros verbo? La palabra es verbo, ¿verdad? Y dice que el verbo el verbo era Dios y el verbo se hizo carne, porque el verbo era Dios, era con Dios, o sea, estaba con Dios, era Dios y vino a este mundo a hacerse carne. Y dice que habitó con los seres humanos y dice, pudimos ver y vimos su gloria, ¿verdad? Nosotros no la vimos, pero los que estaban en ese tiempo en que Jesús vino, pues sí lo vieron encarnado, aunque no creyeron que era el Hijo de Dios, no creyeron que era Dios mismo en la segunda persona de la Trinidad, porque lo veían normal como un hombre. Además lo vieron crecer, por eso decían, ¿qué no es este el hijo de José?
Imagínense conocer a un bebé y verlo crecer poco a poco y a los 30 años me diga que es el Hijo de Dios, pues ahí sí, lógico que tuvieran sus dudas, ¿verdad? Pero así fue, así sucedió. Continuamos. Vemos que el segundo plan precioso del Señor para esta grande salvación fue la crucifixión de nuestro Señor Jesús. Y la palabra crucifixión o crucificar viene también del latín, que es crucificare, y significa clavar a alguien en una cruz. Sus componentes léxicos son cruz y crucis, o sea, cruz y figere, que significa fijar, clavar, fijar. Y en el sacrificio de la crucifixión de Jesús se nos muestra la profundidad del amor de Dios por nosotros y las medidas que Dios tomó para salvarnos de nuestros pecados. Él fue crucificado por nosotros. Él ahí nos sustituyó en la cruz y el Padre lo envió como una propiciación, ¿verdad? Porque Él es nuestra propiciación. Él se puso en lugar de nosotros. Así que por medio de esa crucifixión de Cristo, fue que la humanidad fue redimida, ¿verdad? Ya vimos lo que es redimir. Su vida perfecta y sin mancha lo hizo apto para efectuar esa salvación tan grande por nosotros en esa cruz. Así que los seres humanos pecaminosos pudimos ser libertados, perdonados y traídos de nuevo a Dios gracias a esa crucifixión. O sea, a causa de esa muerte tan terrible, a causa de morir en esa cruz, Jesucristo, nosotros pudimos recibir el perdón de pecados, la salvación, el rescate, la liberación. Así que no hay otro Salvador en este mundo más que Jesús. Continuamos. Primera de Pedro 2:24, dice él, en quien llevó él mismo, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados o curados, ¿verdad? Entonces, gracias a esa obra redentora, gracias a esa muerte preciosa, gracias a esa resurrección gloriosa, gracias a esa sangre derramada en la cruz, nosotros fuimos justificados, ¿verdad? Y todavía dice aparte que también por sus heridas somos curados. ¿Curados de qué? ¿Sanados de qué? También, miren, Dios vino a redimir, o sea, a salvar, a liberar el alma, porque en el alma están todos las emociones, los pensamientos, los sentimientos, los 5 sentidos, el consciente, inconsciente, subconsciente, ¿verdad? Con el alma pecamos, con el alma transgredimos las leyes de Dios. Esa es nuestra verdadera identidad del alma. Entonces, el Señor vino a salvar nuestra alma. ¿Por qué? Porque en otro estudio que veremos, las almas son eternas, nunca mueren. Entonces, la única diferencia en cuanto a dónde te vas a ir por la eternidad. Si el alma nunca muere por la eternidad, si tú no tienes esa salvación tan grande en Cristo Jesús, por la eternidad vivirás en el infierno, atormentado en el lago de fuego, junto con Satanás y todas las tinieblas, ¿verdad? Sin embargo, si yo he reconocido a Jesús y he aceptado tan grande salvación del Padre por medio de su Hijo, tendré vida eterna, voy a vivir por la eternidad, mi alma va a vivir por la eternidad e incluso me promete darnos cuerpos glorificados, o sea, vamos a tener cuerpos, nuevos cuerpos, ¿verdad? Y nosotros solamente vamos a estar en la primera resurrección y en la segunda ya no, porque la segunda es para juicio. Entonces, gloria a Dios por tan grande salvación, gloria a Dios por lo que Jesús hizo en la cruz, por esos procesos tan duros que tuvo que llevar el Señor, ¿verdad? Primero,
que fue encarnado, dejó su reino, dejó su trono para venir a esta tierra. Murió en esa cruz, sufriendo y padeciendo. Y el tercer paso del plan de la salvación fue la resurrección. La palabra resurrección proviene del latín resurrectio, que quiere decir levantarse de nuevo, resurgir o alcanzar o alzarse una vez más. Así que esta palabra se designa a la acción y efecto de resucitar, de volver a la vida, derrotando a la muerte. Y en la resurrección de Jesús vemos el triunfo de Dios sobre la muerte, señalando la promesa de la vida eterna en la presencia de Dios como un hombre de carne y sangre, ¿verdad? Porque así vino Jesús. Y Él nos redimió mediante su muerte, pero nos puede impartir vida debido a que ya resucitó. Así que en el momento en que Jesús resucita, dice la palabra que nosotros también resucitamos juntamente con Él. Y eso es una gracia y una misericordia y un favor solo para aquellos que hemos creído en el Hijo de Dios. Lucas 24, 6, 7 dice, cuando fueron las mujeres, ¿verdad?, a buscar a Jesús a la tumba. Y les dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Pero tal parece que se les olvidó eso que les dijo Dios, más bien Jesús, antes de que fuera a la cruz, ¿verdad? Se les olvidó, así que cuando no encuentran el cuerpo, pensaron que se lo habían robado. Pero no, había resucitado y los ángeles que estaban ahí le dijeron, Él no está aquí, sino que ha resucitado. Gloria a Dios por ello. La caída del hombre fue tan nociva para la humanidad, sin embargo, el plan de salvación de Dios fue llevado a cabo por estos tres tremendos pasos: la encarnación, como vemos aquí en esta ilustración, que nace Jesús; la crucifixión, cuando tiene que pasar por este proceso tan terrible donde se le cargó todo el pecado del mundo a Jesús. Y todos sabemos, ya vimos parte de lo que él padeció y sufrió. Después vemos la resurrección gloriosa de Cristo cuando él vence a la muerte, porque dice que él bajó a las profundidades de los abismos a arrebatarle a Satanás las llaves del Hades y de la muerte, para que las puertas del Hades no prevalezcan contra la iglesia. Y resucita al tercer día y hoy está sentado a la diestra del Padre, reinando con poder y gloria, esperando que todos sus enemigos sean puestos debajo de sus pies. Así que aún está el Señor batallando con esto, ¿verdad? Porque todavía faltan muchos que van a estar debajo de sus pies. Las Escrituras nos presentan a Cristo para poder tener un conocimiento más amplio acerca de la persona y de la obra de nuestro Señor Jesús. Nosotros tenemos que estudiar la obra redentora de Jesús para ser cristianos o creyentes con todo el conocimiento de lo que Jesús hizo en la cruz, para que nosotros estemos bien cimentados en el Evangelio, porque nosotros estamos en la roca, ¿verdad? Estamos sobre la roca que es Cristo Jesús. Nosotros somos piedras vivas que fueron sacadas de esa roca, y la roca es Cristo. Somos piedras vivas. Entonces, cuando Cristo efectúa la redención por nosotros para el perdón de nuestros pecados, nos trae de nuevo a sí mismo, es decir, nos permite regresar al hogar, a la presencia del Padre, nos da como ya lo vimos, esas doctrinas de la obra de Cristo, ¿verdad? La justificación. Dice que Él nos justificó, nos reconcilió, nos adoptó, nos redimió, nos justificó, nos reconcilió, nos
nos dio vida plena, liberándonos, libertándonos, para que nosotros tuviéramos nuevamente relación con el Padre y pudiéramos entrar al trono de la gracia sin ningún temor, porque ya somos sus hijos nuevamente. Todo lo que nos robó el diablo, todo lo que nos quitó en el Edén, el Señor lo recuperó en la cruz del Calvario. Y por eso Dios nos redimió con el fin de que Él pudiera cumplir su meta de entrar en nuestro espíritu para vivir en nosotros y poder expresarse a través de nosotros. Por eso somos sus extensiones. Ya mora en nosotros, ahora en espíritu y en verdad. Por eso se hace una realidad el texto que dice, mayor es el que está en mí que el que está en este mundo, porque es verdad. Ya entró a ti, ya entró el Hijo, ya entró el Padre, ya entró el Espíritu Santo en ti. Ahora tú eres esa morada, esa habitación, este tabernáculo, este templo de Dios. Tú eres un vehículo del Espíritu. Cuando me salgo así, le digo al Señor, vamos, acompáñame, ¿no? Y yo sé que Él está dentro de mí. Y ahora, ¿dónde vamos? Vamos al banco. Vamos a hacer compras, porque estoy hablando con el que mora y permanece en mí. Yo ya no ando sola. Aquí está el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso. Él está en mí, ya mora en nosotros. Y Él quiere expresarse a través de nosotros, como cuando le compartes la palabra a alguien. Él está hablando usando tus cuerdas vocales, como ahorita lo estoy haciendo yo. Él está usando tu lengua, tu boca, tus dientes, tu mente, tu voluntad, tus emociones. Por eso cuando el enemigo viene a atacarnos, viene a amenazarnos, siempre tenemos que tener la seguridad. Sabes que vete en el nombre de Jesús. Tú ya no tienes parte ni suerte en mí, porque el que mora en mí es mayor que el que está en este mundo. Tener esa certeza y esa seguridad de mi identidad, quién soy yo en Cristo, dice que soy parte de Él. Soy la expresión en la tierra de Jesús, porque Él se expresa a través de nosotros. Él ya no está aquí físicamente, pero dejó su espíritu. Y su espíritu muere en nosotros. Bueno, pues ahora a causa de la encarnación, de la crucifixión y de la resurrección, nosotros somos sus extensiones en la tierra. Y no es soberbia ni arrogancia, es la verdad. Por eso Jesús dijo, mayores cosas harán ustedes que las que yo hice. Muchas veces yo me preguntaba, ay, como que está muy fuerte ese texto, esas expresiones de Jesús. ¿Cómo vamos a hacer nosotros mayores cosas que el Hijo de Dios? Pero no entendía al principio, ¿verdad? Que yo era nuevecita, yo no entendía que lo estaba diciendo porque iba a entrar a mí. Él estaba ya en mí, ya nada más era cosa de que yo le prestara mi cuerpo. Entró en mí el momento que acepté a Jesús como Señor y Salvador y que yo le crea que yo puedo hacer mayores cosas porque el que está en mí solamente me utiliza, solamente usa mi cuerpo. Él sigue haciendo cosas mayores que las que hizo cuando vino físicamente, porque ahora tomó ese cuerpo para seguir usándolo, así como el diablo cuando se posea de una persona y hace cosas terribles. Y he visto cuando se hacen liberaciones, el poder que tienen, la fuerza que tienen esas personas por el demonio tan fuerte que tienen y tiran, así los amarren y todo, hombres pues, robustos, son tan fuertes esos espíritus inmundos de aquellos que están poseídos que golpean a la gente y pueden derribar todo lo que puedan. Fíjense nada más, si así el diablo tiene ese poder, imagínense Jesús, que es el vencedor, que es el que los venció en la cruz del Calvario, que es el que los despojó. ¿Qué poder tenemos nosotros? En nuestra boca,
por medio de la palabra de Dios, porque declaramos, escrito está, así como lo hizo Jesús en la cruz. Más bien cuando fue llevado al monte, ¿verdad? Que estuvo 40 días en ayuno y cómo lo tentó el diablo, ¿verdad? Pero siempre le decía, escrito está, escrito está. Siempre le contestó con la palabra y eso es lo que nos está enseñando a nosotros. Con la palabra, cada que tengas un ataque del enemigo, con la palabra, con la palabra, con la palabra. Satanás ha dicho que me va a destruir, que me va a saquear, a despojar, pero en el Salmo 23 dice Jehová que Él es mi pastor y nada me faltará. Satanás dice que va a destruir a mis hijos, pero la palabra de Dios dice que serán mis hijos enseñados por Jehová y que la paz de mis hijos se multiplicará. Que te voy a matar. Jehová dice que no moriré, sino que viviré para contar las obras de Jehová. Escrito está. ¿Se dan cuenta por qué somos esa extensión de Cristo y que el Espíritu que mora en nosotros nos permite expresar a Jesús por su palabra? Continuamos. Cristo fue encarnado, ¿por qué? La segunda persona de Dios es y siempre será la manifestación de Dios. Siempre. Jesucristo siempre va a ser la manifestación del Dios invisible. ¿Cómo conocimos a Jehová? Por medio de Cristo. No lo vimos. Pero cuando Felipe le dijo, ¿y quién es el Padre? Dijo, ay, me has tenido aquí por 3 años y no sabes quién es el Padre, ¿verdad? Y en esa persona de Jesucristo sabemos que Él era en el Padre y el Padre en Él. Fíjense, en Juan 17:5. Dice, y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. ¿Por qué? Porque Él es Dios en la segunda persona de la Trinidad, pero Él siempre ha existido. Que tuvo que usar un cuerpo humano para bajar aquí en la tierra y encarnarse para morir en la cruz por nuestros pecados, eso tuvo que hacerlo, ¿verdad? Pero Él es desde antes de que el mundo existiera, desde antes de la eternidad. En Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Ahí está mostrando y revelando quién es el Padre. Porque dice, yo en el Padre y el Padre en mí y uno somos. Así que podíamos conocer al Dios invisible por medio de Jesús. Todo lo que es Jesús es el Padre. Toda su manifestación, su humanidad, cómo trató con tanto amor, como dice, Dios es amor, o Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente, inmutable, o sea que nunca cambia, eterno. Vino al mundo ¿para qué? Para que en forma humana salvara a toda la humanidad. Esa es la revelación del Hijo de Dios, del Salvador de este mundo, que Él es Dios mismo en la segunda persona de la Trinidad. Continuamos. ¿Por qué Cristo por qué fue crucificado? Fíjense, la crucifixión está ligada en un alto grado a su obra en la cruz, ¿verdad? Porque si vamos a hablar de crucifixiones, porque estamos hablando de Cristo al hablar de su obra redentora, de su muerte, de su resurrección, de su victoria, ¿verdad? De su glorificación, de esa sangre que derramó en la cruz. Y dice, bueno, aquí les puse un ejemplo de lo que decía Pablo, ¿verdad? Que él valoraba mucho lo que Jesús había hecho en la cruz por él, ¿verdad? Decía, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es lo que él entendía. De no habernos amado Dios, humana, en la segunda persona de la Trinidad, pero vino
y gloria a Dios por haber venido. Le damos gracias al Padre por haber permitido que el Hijo de Dios viniera en forma humana, ¿verdad? O que Dios mismo se encarnara y viniera en la segunda persona de su esencia para morir por nosotros en esa cruz. Y solo ha sido por amor. No hay mérito alguno, ya vimos la clase de la gracia. ¿Acaso yo hice algo para merecer tan grande salvación? ¿Acaso hubo algún mérito de mi parte para poder ser salvado de esta manera? No, ¿verdad? Así que son grandes los triunfos de Jesús mediante la cruz y se extiende hasta la transformación de todas las cosas que hay en la tierra y en el cielo. Y si las entendemos de manera correcta, que produce un pleno conocimiento de Dios, que es poderoso para salvarnos, de verdad que tiene que quedar bien sellado en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestro cuerpo y en nuestro raciocinio. ¿Por qué? Porque nosotros, miren, nuestra mente es tan finita que no podemos entender lo infinito de tan grande salvación. O sea, estamos aprendiendo todo lo de Cristología y todo lo que hizo Jesús, ¿verdad? Pero nuestra mente finita solamente entiende esto, finito nada más. Lo infinito no lo podemos entender. Pero gloria a Dios por lo que nos permite el Espíritu Santo, porque Él es el que nos revela todas estas cosas. Nosotros ya sabemos que Cristo murió en la cruz, nosotros ya sabemos que resucitó, ya sabemos que está sentado a la derecha del Padre, sí, ya lo sabemos, pero todas estas enseñanzas son detalladas. Estamos hablando a detalle de cada cosa, del plan de la salvación del Padre, cómo estableció estas tres gloriosos pasos para poder llegar a lo que ahora entendemos que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó así por mí mismo. Así que sí, estamos crucificados juntamente con Jesús. Ya morimos con Cristo en esa cruz, porque al Padre en el momento en que el Hijo de Dios muere, es como si nos hubiéramos muerto los pecadores. Para Él lo ve así y lo tomó así al dar a su Hijo como propiciación. Por eso, cuando el diablo o alguna persona religiosa nos acusa, nos hace pensar que nosotros no estamos ya liberados del pecado, que ya no tenemos, que ya no somos deudores al Padre y que nos dicen, todavía no alcanzas la salvación porque todavía no has hecho cosas buenas. Esa es una mentira del diablo, porque volvemos a lo mismo. Nosotros ya fuimos crucificados juntamente con Cristo y ya nos justificó, ya nos reconcilió, ya nos adoptó, ya nos glorificó, ya nos dio vida eterna. Lo demás de la santificación, seguimos con eso y entre más rápido entreguemos las áreas que nosotros sabemos que están bien pegajosas, vamos a poder liberarnos más. Eso ya depende de mí. Si yo ya en Cristo todavía sigo de necio, no renunciando a cosas que me están estorbando para tener una intimidad y una relación, porque el Señor ya lo hizo todo en la cruz. En este caso yo sería el necio por no querer entregar todo lo que no le agrada a Dios. Él ya me salvó y Él quiere cambiarme. Me salvó tal cual, me amó tanto que se entregó a sí mismo a pesar
de cómo estaba y en la condición en la que estaba. Sin embargo, el proceso de la santificación va de gloria en gloria conforme yo determino entregar, entregar, entregar. Y somos tan extensos, hermanos, y tan complicados que cuando no fallamos en una cosa, fallamos en otra, o algunas cosas pecaminosas que tenemos por ahí, e incluso, como dice el Señor, ¿quién conocerá el corazón del hombre, verdad? Porque ni nosotros sabemos qué hay dentro de nuestro corazón. ¿Cuáles son las intenciones de nuestro corazón? ¿Cuál es la doble intención cuando hacemos algo hasta para Dios? ¿Verdad? Él sí lo sabe. Entonces necesitamos entregar todas esas áreas de nuestras vidas. ¿Continuamos? Cristo fue resucitado porque a causa de la encarnación se llevó a cabo la unión de las dos naturalezas en una sola persona, la humana y la divina, porque Dios siguió siendo divino, Dios siguió siendo Dios en Cristo Jesús, ¿verdad? Pero también era 100% humano, 100% divino, por eso él no pecó, porque aunque tenía esa naturaleza humana, él no tenía la naturaleza adámica, porque no hubo contacto entre un esperma y un óvulo humano, sino fue directamente encarnado por medio del Espíritu Santo en María, como si fuera ella un depósito a donde poner la humanidad de Jesús, la divinidad de Jesús. Apunten por ahí, me faltó poner eso, que la unión se llama, la unión de las dos naturalezas de Jesús se llama la unión hipostática, con H, hipostática. Esa es la naturaleza humana y divina de Cristo cuando vino a este mundo. ¿Por qué? Porque tenía dos naturalezas, la de la tierra y la del cielo. Pero en esta su deidad quedó velada, ¿verdad? De la deidad no la veía el hombre, no veía el humano la deidad, solamente veía su humanidad, aunque él no tenía pecado. Pero apenas si se distinguía entre los demás hombres. ¿Por qué? Porque su trato era corriente como el de la gente. Pero solamente se manifestó en la resurrección cuando llevó a cabo la revelación de su divinidad y la glorificación de su humanidad. ¿Por qué? Porque resucitó. Y mediante su resurrección ha llegado a ser lo que siempre ha sido y será, y lo que nadie antes de él había sido jamás. Un hombre glorificado en el cielo. Y de él, en cuanto a Dios, está escrito que él es en primera de Timoteo 6:16, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. Amén. A quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio por la eternidad, o sea, sempiterno, por siempre, eternamente, ¿sí? Así que Jesús es el único que tiene la inmortalidad, el primero que resucitó de entre los muertos, ¿verdad? Y eso nosotros lo vamos a hacer igual cuando sea el día de la resurrección. Seremos como los ángeles y nosotros vamos a conocer lo que es ser inmortales. Si nosotros nos quedamos con Jesús, si nosotros seguimos entendiendo que de no haber sido por la muerte de Jesús, no habría inmortalidad para vida eterna, ¿verdad? Qué hermoso es conocer a detalle lo que Jesús hizo en la cruz. Ahora, el Salvador de este mundo ha actuado e intervenido en la historia de la humanidad, cambiando nuestra vida y también cambiando la manera de morir. Y Él nos da la certeza de que existe Dios y que es nuestro Padre y el Padre de Jesús.
o sea, es nuestro Padre. Por eso Él dice que no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Lo puedes leer, hija? Sí. Primera de Corintios 15, 24 al 26. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Amén. Tu micrófono está cerrado. Perdón, es que me agarró una tos. Fíjense, al final ya cuando hayamos resucitado y estemos con Cristo, habrá un final. Se supone que a causa de la muerte de Cristo, de su resurrección y de su victoria en la cruz, dice que el Padre le dio todo poder, autoridad, potestad y dominio en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, porque es el vencedor, ¿verdad? Y todavía le dijo que le daba un nombre que es sobre todo nombre, pero que le daba toda la autoridad. Y le entregaba el universo. El Padre le dijo, te entrego el universo y lo pongo sujeto a ti y sometido a ti. Toda la creación se sujete a Jesús y toda la creación se somete a Jesús. Sean principados, potestades, poderes, dominios, lo que sea, los seres humanos, la creación entera, los planetas, los soles, las lunas, todo el infinito y más allá, ¿verdad? Está sujetado a Jesús, pero Él dice que un día va a tener que entregar todo lo que le ha delegado el Padre. Por eso dice en Primera de Corintios 15, 24. Y lo dice Pablo, porque dice que Pablo subió al cielo y vio cosas que no puede expresar, no tiene el permiso, pero da veladamente enseñanza y muestra veladamente de lo que va a suceder al final. Y dice que Jesús, cuando termine todo, todos sus enemigos sean puestos debajo de sus pies, dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios Padre, al Dios y Padre. Cuando haya suprimido todo dominio de toda potestad, principados, poderes, gobernadores, huestes, toda autoridad y potencia, sean del cielo, sean de la tierra, a excepción del Padre. Porque es preciso, o porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. O sea, cuando ya todo haya terminado y todos los enemigos se han puesto debajo de los pies, todas las jerarquías y todo aquel que se rebeló contra Jesús, entonces se entregará nuevamente al Padre esa autoridad, ese poder, ese dominio que le delegó de la creación. Y se lo vuelve a ver, se lo vuelve a entregar al Padre. Así que Jesús está con nosotros hasta que entregue el reino después de que haya terminado con todo el imperio de las tinieblas y con todo rebelde ser humano y con todo aquel que se ha violentado en contra del Dios supremo, creador del universo, Jehová de los ejércitos, y se ha jactado y se ha burlado de la obra redentora del Hijo de Dios. Temor y temblor debemos de tener de todas las cosas. ¿Por qué? Porque verdaderamente nosotros tenemos esta preciosa oportunidad ahorita de ser alcanzados, salvados al aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador y de reconocerlo como el único Salvador de este mundo, el único que murió en esa cruz por nosotros, el único
que vino a este mundo por obediencia y sujeción, murió en la cruz y tuvo una muerte que es la más cruel, la más perversa, la muerte de cruz, por amor a nosotros. Y el Padre, por amor a nosotros, envió a su único Hijo, Jesucristo, pero o sea, entendemos que era Dios mismo, en su esencia de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, vino a este mundo a morir en esta cruz del Calvario, y ahora en su esencia, en la tercera persona de la Trinidad, sigue en nosotros, cuidando, morando y permaneciendo en nosotros y velando por nosotros y dándonos poder, unción, potestad y autoridad por medio del Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Y hay poder en nuestra boca para vida o para muerte, si sabemos usar correctamente el poder que sale de nuestra boca, podemos ser libres, verdaderamente libres de nuestra manera de ser, de ver y de todos los ataques del enemigo por medio de la verdad, por medio de la palabra. Y gloria a Dios porque el Señor está aquí por nosotros. Jesús dice, yo estoy en ustedes hasta el fin del mundo, ¿verdad? Y voy a entregar todo, 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 pero hasta que termine y hasta que yo vea a mis hermanos, porque no llama hermanos, esposa, hasta que yo ya la vea ahí, con el Padre, entonces sí entregamos todo, ¿verdad? Qué maravilloso es saber lo que el Padre hizo y lo que el Hijo ha hecho por obediencia. Amén. Y es todo, ¿verdad?